Hablaremos de el abate Marchena, en Francia. Don José Marchena Ruiz de Cueto, generalmente conocido por el abate Marchena, nació en Utrera el 18 de noviembre de 1768 y murió en Madrid en 1821. Sus padres eran labradores. Se trata de uno de los personajes más apasionantes de la literatura española, uno de los más desconocidos y sin duda de los que más controversias han causado. El abate ciertamente no fue abate, ni clérigo tampoco, ni diácono, ni nada en realidad. Se definía como revolucionario, girondino, humanista, pequeño, feo, alma ardiente y enérgica, estudiante perdulario, medio loco, amante excepcional y exaltado. La célebre Madame de Staël lo describía como una falta de ortografía de la naturaleza. Está muy bien. Y Chateaubriand lo consideraba un sabio inmundo y un aborto lleno de ingenio. Me parece muy simpática esta señora. El médico y pensador humanista y amigo, a quien tengo que consultar, por cierto, amigo de este programa, Gregorio Marañón, considera que consideraba en vida, que la figura de Marchena corresponde a cierta especie de enanos en los cuales la exigüidad de la talia tiene otras compensaciones anatómicas que les permiten extrañas victorias en la lid amorosa. Ajá. El título de heterodoxo se lo dio don Marcelino Menéndez y Pelayo, uno de sus primeros biógrafos y el responsable de la imagen estereotipada que se tiene de este personaje. Vivió la época crítica de España en la que los intelectuales se decantaban o se dividían. Perdón, voy a beber esta copa de champán a la salud de todos ustedes. Buen fin y mejor principio, ahí está. Por tus ojos, Mabel, Alicia por tu boca, por la vida que pasa, por la gloria que es loca, por el amor que ríe, por vosotros, salud. 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 Bien, continúo. Digo que en la época de este hombre los intelectuales se dividían en España entre enfervorizados españoles o afrancesados que padecían el desprecio de sus compatriotas y eran perseguidos bajo la acusación de traidores a la patria. Ante esta disyuntiva, este hombre se declaró en favor de las corrientes de libertad que venían de Francia por considerar que este era el país más civilizado de Europa y el que finalmente iba a instaurar un gobierno del pueblo que acabara por fin con el indeseable antiguo régimen. Estamos en los momentos previos a la Revolución Francesa. El abate Marchena consideraba en su juventud que el pueblo podría ser el mejor de los amos. En España sufrió la persecución del Santo Oficio. Según el expediente inquisitorial abierto a Marchena, se lo acusaba de, papel y lápiz por favor, propagar ideas no acordes con la moral establecida, supuesta participación en una trama republicana y finalmente tener libros prohibidos. En Madrid publicó un periódico para expresar sus ideas libertarias y hacer la crítica a la intolerancia y el despotismo. Se llamaba El Observador. Consiguió sacar 6 números y no son pocos si tenemos en cuenta la osadía de sus proposiciones. En sus editoriales se declaraba independiente del lujo y del favor de los poderosos y criticaba las costumbres de los españoles. Dictaminaba sobre el amor y los afectos y concluía que la razón última de todo sentimiento
era la búsqueda del placer y la satisfacción personal. ¿Qué le dije esta mañana? Sí, exactamente esas palabras. Personal. Marchena satiriza la intolerancia religiosa, los vicios de la Universidad Española y la actitud de los militares. Por último, hace burla del casticismo y de la literatura escolástica. Marchena saludó con júbilo la sangrienta Revolución Francesa y quiso romper a viva fuerza los lazos de la superstición política en España. Realizó, con algunos camaradas, una descabellada tentativa de conspiración republicana que terminó inmediatamente. El abate fue de los más comprometidos en aquella intentona y como además tenía cuentas pendientes con la Inquisición, se refugió en Gibraltar y desde allí viajó a Francia. En Francia duplicó su producción literaria. Como los crímenes a sangre fría le repugnaban extraordinariamente, ya se había producido la revolución, ¿no? Digo, como le repugnaban los crímenes, comenzó a disgustarse con Robespierre, personaje con quien había simpatizado en un principio. Al poco tiempo lo abandonó y, aconsejado por el dirigente revolucionario Brissot, se pasó al bando de los girondinos, cuyas vicisitudes, prisiones y destierros compartió con entereza al ser perseguidos por el partido oficial La Montaña. Sobre este periodo de la vida de Marchena escribió su amigo y compañero de cautividad, el marsellés Rius. Juntos fueron presos en Burdeos el 4 de octubre de 1793. Y allí los condujeron a París y los encerraron en los calabozos de la Conciergerie. Escribió Rius: me habían encarcelado justamente con un español que había venido a buscar la libertad a Francia, bajo la garantía de la fe nacional. Perseguido por la Inquisición religiosa de su país, había caído en Francia en manos de la Inquisición política de los comités revolucionarios. No he conocido un alma más verdadera y más enérgicamente enamorada de la libertad, ni más digna de gozar de ella. Fue su destino ser perseguido por la causa de la República y amarla cada vez más. Contar mis desgracias es contar las suyas. Nuestra persecución tenía las mismas causas. Los mismos hierros nos habían encadenado, en las mismas prisiones nos encerraron y un mismo golpe debía acabar nuestras vidas. El calabozo donde fueron encerrados Rius, Marchena y otros girondinos era el número 13. Allí escribían, discutían y se solazaban con farsas de pésimo gusto. Todos ellos eran ateos y para diversión de ellos vivía ahí mismo un pobre benedictino, un santo y paciente varón, a quien se complacían en atormentar de 1000 exquisitas maneras. A veces le afanaban el breviario, otras le apagaban la luz o interrumpían sus devotas oraciones con el estribillo de alguna canción obscena. El monje los soportaba con resignación, ofreciendo a Dios aquellas tribulaciones, precisamente, ¿no? Sin perder nunca la esperanza de convertir a alguno de aquellos desarmados. Y ellos, para contestar a sus sermones y argumentos, levantaron un altar, ahí voy, y fundaron un nuevo culto con himnos, fiestas y música. Al flamante dios lo llamaron Ibraya, y Riufe dibujó el símbolo de la nueva secta cuando muchos años después redactó sus memorias, aseguró que aquella religión valía tanto como cualquier otra y que solo parecía pueril a los espíritus superficiales. Las ceremonias del nuevo culto comenzaron con gran estrépito. Entonaban a medianoche el coro de los adoradores de Ibraya y el pobre monje quería superar el bochinche con el de Profundis. Pero, débil y achacoso, enseguida se resignaba a los cánticos de aquella turba desaforada. A ratos quería derribar la puerta de aquel improvisado santuario, pero ellos le gritaban, sacrílego incrédulo, ¿no?
En medio de esta situación, la salud de Marchena decayó gravemente, tanto que estuvo en peligro de muerte, casi agonizaba. Entonces el benedictino apuraba sus esfuerzos para convertirlo, pero Marchena, a las cristianas exhortaciones, respondía con el grito de ¡Viva y Braya! La mayoría de sus compañeros de prisión fueron subiendo uno tras otro al cadalso. Pero Marchena salió incólume de la proscripción de los girondinos y se sentía ofendido por el perdón. Entonces le escribió a Robespierre: tirano, me has olvidado. Y el otro no lo guillotinaba y él le escribía: ¿qué haces que no me guillotinás? Otra le dijo: o mátame o dame de comer, tirano. A Robespierre le gustó la audacia de Marchena. Es más, quiso atraer y comprar su pluma, a lo cual Marchena se negó con altivez, permaneciendo en la cárcel siempre bajo la amenaza de la cuchilla revolucionaria, hasta que le dieron la libertad. Pero después de la caída y de la muerte de Robespierre en aquel 27 de julio de 1794. La fortuna pareció sonreírle entonces, le dieron un puesto en el Comité de Salud Pública, y empezó a redactar un periódico que llamó El Amigo de las Leyes, fíjese. Pero los termidorianos vencedores se dividieron al poco tiempo y Marchena agarró el partido de Tallien, de Legendre y de Fréron, que fueron los que se quedaron con el poder. Escribió contra ellos, perdió su empleo, lo persiguieron, tuvo que ocultarse y otra vez lo acusaron de conspirador. Fue denunciado y proscrito en 1795. No se aquietó su ánimo. En 1797 hizo una crudísima oposición al directorio, que para deshacerse de él le aplicó la ley contra los extranjeros sospechosos y lo mandó a Suiza. Buscó refugio en la casa de campo de una antigua amiga, que era Madame de Staël. La había conocido en los salones de tertulia de Madame Necker en París. Ella le brindó hospedaje, pero con escasas muestras de cordialidad. Bueno, a los pocos días se pelearon. Él se vengó de ella con espantosas murmuraciones que no vienen al caso. Y cuando la Revolución de 1820 abrió las puertas de España a los afrancesados, Marchena volvió a Madrid muy esperanzado de ver premiados sus antiguos servicios a la causa de la libertad, pero nada logró. Aquel antecedente de haber sido tenido por traidor a la patria le cerró todos los caminos. Los mismos afrancesados huían de Marchena, cuyo radicalismo político y religioso bastaba para comprometer cualquier partido al que se afiliara. Así que lo dejaron morir en el abandono y la miseria. Y ahí murió en 1821 este simpático revolucionario que tenía sentido del humor, que era un buen preso, sí. Y nada más. Nada más, y que además, digamos que la vida de un hombre así, Alejandro, no se mide solamente en el qué dirán de las 2 o 3 semanas que dura la existencia de un hombre, sino en el qué dirán de los siglos. Y Marchena, quizás astutamente, optó por ese partido que era el de la posición políticamente correcta ante la historia, es decir, aquel que se indignaba ante el exceso de nacionalismo, esa cosa brutal que se oponía a la Revolución Francesa. Tengo para mí que uno que tiene la suerte de poder mirar esos momentos decisivos de la historia con un poco más de distancia y de tranquilidad, quizás también lo viera a Marchena como un traidor. Digo, no mereciéndose la cárcel y la guillotina, sí como un traidor de la patria, porque la patria no está allí donde están las bellas ideas, la patria son las bellas ideas. Tengo para mí, lo digo con respeto del abate,
anda la bate, la prisión. Estaba pensando también que es curioso el trayecto que hace Marchena, según usted contaba, nombra Gibraltar. Gibraltar es una especie de capricho del Tratado de Utrecht, donde los ingleses hacen como siempre, le dicen a los españoles, bueno, mira, esto para mantener la fiesta en calma, dámelo a mí, te lo cuido 30 años, después te lo devuelvo. Esto fue en 1700 y pico. Y una vez más, allí donde está Inglaterra, hay una causa de la libertad comprometida. Marchena sabía a dónde estaba huyendo. Estaba pensando después en otra chica que usted nombró ahí, que es Madame de Staël. Madame de Staël es curioso porque fue una de las pocas mujeres que lograron decir más que la frase final, ¿no? Madame de Staël hacía chistes todo el tiempo. Por ejemplo, en la época de Napoleón le preguntaban por qué los hombres optaban más por las mujeres bellas que por las inteligentes. Ella decía, mire, Marqués, seguramente porque hay menos ciegos que estúpidos, y entonces iba contenta. Y cuando ya se había puesto de moda vapulear a Napoleón Bonaparte, cuando estaba a punto de coronarse emperador, recuerdo un bello diálogo en que todo el mundo sabía que ella era antibonapartista. Y estaban todos hablando pestes en su propia casa, y en un momento los mandó callar a todos y les dijo, tan insignificante ha de ser ese tipo que la mejor nobleza de Francia se ha pasado la noche hablando de él, tengo mis sospechas. Hay quienes dicen que se acostó con Napoleón antes que con Marchena. Yo ni sabía que había salido con Marchena. Pero hay una especie de vuelta final en esto. La cárcel en estos tiempos antecedía claramente a la muerte. Uno se ganaba una parte de muerte en la cárcel. Y recuerdo una historia arábiga, tanto católico en el medio, bien algún musulmán perdido, en que cuentan que un camello y una mula iban discutiendo porque la mula estaba muy indignada y le decía, ¿cómo hacés vos que sos tan aparatoso? Y yo para ir siempre al mismo pasito y qué sé yo, y yo que, en fin, tengo más fuerza, siempre me tropiezo. Y el camello le dijo, lo que pasa es que yo miro para arriba y lejos, y vos estás mirando siempre el lugar donde vas a pisar, siempre midiendo, y esa mezquindad es la que finalmente te hace tropezar. La mula dijo, qué bueno, y 5 pasos después se había olvidado lo que habían dicho y seguía mirando hacia abajo. Claro. Tengo para mí entonces que, frente a este tipo de cosas, ¿qué pide un hombre en el momento culminante del cariño y de la justicia? Ciertamente hay cosas que uno pretende. Si uno fue muy vapuleado en la vida, quiere ser dejado de lado por la historia. Si uno se creyó malo en la vida, quiere ser perdonado. Sospecho que, a la hora de los bifes, un hombre como este habrá sabido decir, para escarnio de todos los demás, y aún con su condición de traidor, que no me gusta, pero sí la de insistente, para mí, ni perdón, ni olvido. Y olvido, ya que no perdón, es el tango que va a cantar nuestro querido Charles.